Tenemos la posibilidad de conversar con el ingeniero Daniel Pellegrina, que es presidente de la Sociedad Rural Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días Silvio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, muy bien. ¿Vos? Igualmente, muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, Dani, el tema es la postergación de las elecciones en la sociedad rural que se deberían haber llevado a cabo este jueves en función de lo que está pasando con la pandemia y las postergaciones de otras tantas elecciones en ese sentido, en gremios, etcétera, etcétera. ¿Los sorprendió a ustedes? ¿Ustedes esperaban esto? No, lo que pasa es que lo mismo nos pasó, digamos, con la Expo Ganadera, ¿no? Uno cuando tiene el diario del lunes es todo más fácil, ¿no? Pero allá en marzo, cuando arrancamos esta novedad para todo el mundo, que fue esta pandemia y las cuarentenas, que además ya se han ido aplicando de distintas formas, con distintos resultados en el mundo, y que nadie pensó que se iba a proyectar de la manera que se ha proyectado en la Argentina, ¿no? Por 6 meses, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, uno mirando lo que iba, digamos, pasando, podías asumir escenarios y pensábamos que, digamos, si bien se aplanaba la curva, nos iba a dar tiempo a la ganadera. Bueno, tuvimos que pasar, digamos, la ganadera luego a octubre, 6 meses más adelante, cuando tomamos la decisión, diciendo, bueno, llegaremos a octubre, ya tiene que estar todo más o menos normal, y sin embargo, se volvió a prolongar, digamos, la aparición de este pico de la curva, y seguimos con la cuarentena, y seguimos, digamos, con todo esta historia de no tener, digamos, posibilidades de juntarnos, de libertades de movimiento, etcétera, etcétera. Y lo mismo nos ocurrió con la asamblea, ¿no? Es decir, la asamblea, la diferencia es que la IGJ ahí tiene como dos caminos. La IGJ es la Inspección General de Justicia, que es quien rige a las entidades civiles de esta naturaleza, como somos la Sociedad Rural Argentina. Y ahí, digamos, permitió finalmente, aunque no estuviera en los estatutos, la posibilidad de sesionar en asambleas y sesionar en las comisiones directivas de manera virtual, por la excepción, ¿no? Cosa que nosotros venimos haciendo, ¿no? Desde marzo que venimos reuniéndonos con nuestra frecuencia habitual en las comisiones directivas. Pero esa posibilidad la brinda para cuando hay una sola, digamos, si hubiera elecciones, para cuando hay una sola lista de candidatos. En el caso de la rural, como hay dos listas, hay una resolución expresa de abril de este año que indicaba que si hubiera, digamos, eso, digamos, dos listas, no se podía hacer de manera virtual porque no había ninguna plataforma electrónica, al juicio de la Inspección General de Justicia, está escrito en la resolución 18, que no había ninguna plataforma que pudiera garantizar, bueno, el secreto y la transparencia de las votaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a ver y seguimos con todos los pasos para hacer la asamblea presencial, esperando que justamente para septiembre lográramos tener la posibilidad de hacer, por supuesto, con todos los protocolos, con toda la seguridad, digamos, hacia las personas, y eso está todo escrito, está aprobado, digamos, por profesionales, la manera de conducir una asamblea con distancia social, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, llegó esto hasta el 20 de septiembre, digamos, no nos afectaba porque estaba la posibilidad todavía, digamos, de que se levantara, muy remota, por supuesto, porque veíamos cómo vienen tomándose las medidas. Y a partir de ahí, cuando se decretó esta nueva prolongación de la ASPO, como se llama, ¿no? de esta cuarentena y de esta cerrazón de las posibilidades, nos proyecta entonces naturalmente a que, bueno, queda postergada la Asamblea, por la resolución 18 y sus consecuentes posteriores, y quedan prolongados los mandatos hasta que podamos hacer la Asamblea. Entonces, bueno, seguiremos con todos los pasos y con todas las instrucciones que desde la Inspección General de Justicia nos indiquen para poder hacer cuando corresponda a la Asamblea. Todavía por lo que decís, por lo que se desprende de tus palabras, no tienen con certeza cuál va a ser la fecha de la Asamblea y las elecciones, más allá de esta ventana de 4 meses que le da la IGJ para desarrollar todo el proceso otra vez, ¿no? Claro, porque lo que tenemos que esperar es que de alguna manera, bueno, se pueda hacer la asamblea de manera presencial, y para eso tiene que terminarse esta ASPO, esta resolución que impide, digamos, reuniones, o se va flexibilizando a medida que se puedan hacer, digamos, con más gente, ¿no? Ahora creo que permitieron hacer hasta 10 personas, reuniones de 10 personas en Daniel, Buenos Aires. ¿se pusieron en contacto con la lista opositora en las últimas horas? Mira, digamos, nosotros tenemos reunión de comisión directiva esta tarde, y la que resuelve y la que de alguna manera, bueno, conduce la entidad es la comisión directiva.
siempre hay contactos, digamos, de los partidos políticos, por llamarlos así, las listas, Sí. y yo sé que, digamos, pero digamos, no es una cuestión oficial. Nosotros contestamos todas las notas que nos preguntan y que nos proponen, digamos, de distintas cuestiones, y eso se va contestando habitualmente desde la Comisión Directiva de la Rural. Ellos proponen, creo que, adelantar inclusive a los 4 meses que les da la ventana, la posibilidad de la IGJ las elecciones. ¿Ustedes recibieron esa nota formal por parte de la lista opositora? Yo todavía no he recibido ese pedido, no ha llegado por lo menos formalmente una nota. Te llevo a... Digamos, nosotros queremos, por supuesto, digamos, Dios quiera que hubiéramos podido hacerla este jueves, ¿no? Porque verdaderamente, digamos, a ver, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Miremos el escenario del país que tenemos, los problemas que hay a nivel de la nación, y verdaderamente, digamos, y cómo afectan, digamos, a la empresa, al campo, a los productores, y verdaderamente creo que, digamos, es un tema que tenemos que superar rápidamente, ¿no? Y dedicar todas las fuerzas, como lo estamos haciendo, ¿no? Por lo menos de mi parte, a solucionar los problemas de los productores concretos hoy. Y eso, digamos, hubiera sido ideal ya terminar, digamos, con esta ¿no? esta asamblea y poder entonces continuar con la labor correctamente. Daniel, hay una nota muy interesante de Yanina Otero que firma hoy en Ámbito Financiero, que está relacionada con el sector agroindustrial, donde en base a lo que vos decís, ¿no?, la crisis que le está atravesando la Argentina desde el punto de vista de la posibilidad de contar con divisas genuinas, se estaría analizando en economía el hecho de que haya, por un espacio corto de tiempo, un desdoblamiento cambiario, haya un dólar preferencial para los productores para que aceleren la liquidación de soja de la campaña anterior concretamente. Y al mismo tiempo se está estudiando, esto ya se viene hablando, ya esto lo venimos conociendo hace tiempo, la posibilidad de un desdoblamiento en materia de retenciones entre la soja y el agregado de valor de la soja, los productos que se desprenden del agregado de valor del poroto. ¿Tenés información? ¿Escuchaste algo de esto en las últimas horas? Suenan todas esas campanas, ¿no? Pero claro, permanentemente, digamos, indican que no se va a la solución del problema de fondo, ¿no? Es decir, son parches que intentan a lo mejor, digamos, solucionar alguna cuestión, especialmente esto de que vos me decís de la ventana para que se aceleren las ventas, ¿no? Lo otro es un tema de fondo, lo del agregado de valor, sí, y el tema del diferencial de retenciones, y ahora lo hablamos. Pero referente a lo primero, digamos, no se va mientras no exista confianza, digamos, en la economía del país, en el rumbo que tome la economía del país, y ahí hay una influencia enorme también de la política, porque estamos muy preocupados institucionalmente nosotros desde la rural, pero también lo manifestamos desde la Comisión del NACE con un comunicado la semana pasada, ayer tuvimos reunión nuevamente y lo vamos a seguir haciendo, con el curso del país también en el tema institucional, lo que ha sucedido en el Congreso la semana pasada, lo que está sucediendo con los jueces, con la reforma inoportuna de la justicia, digamos, con las amenazas permanentes hacia la propiedad privada y a las cuestiones, digamos, que están de alguna manera en el ser normal de la Argentina, bueno, traen consecuencias en la economía. Y esa es desconfianza permanente, esa desconfianza se manifiesta, digamos, en esto que tenemos en el tipo de cambio, en la falta de moneda argentina dura. Entonces, van a tratar de solucionar esto con un parche que no va a funcionar, ¿no? Como siempre. Entonces, me parece que ahí está la preocupación enorme que tenemos, y por eso digo el momento de Argentina que estamos viviendo, porque de lo institucional hacia lo económico, bueno, verdaderamente se arrastran los problemas. Entonces, dicho esto, vamos al otro punto que tiene que ver con el diferencial. El diferencial, sí, nosotros ya lo hemos discutido, está escrito, digamos, en nuestro documento también de la Comisión de Enlace, no puede haber digamos, transferencias entre sectores. No puede haber sectores que, por, digamos, privilegios, de alguna manera, capturan el valor de otros sectores de la economía. Y esto a nivel general, me refiero, digamos, al agro y sectores de la industria o del comercio o de las finanzas especialmente también. Y por supuesto, digamos, en lo micro que tiene que ver con este tema tan específico, que es que hay una, digamos, una transferencia directa de precio de los productores a los transformadores de estos granos en otro producto, ¿no? En este caso aceites y harinas. Y eso, digamos, en una industria, en nacimiento, cuando un país, digamos, en una geopolítica, en un estudio, digamos, dice, vamos a proteger este sector para que nazca y para que, digamos, pueda transformar valor, bueno, podrá tener su justificación, lo podemos discutir. Pero en una industria que ya tiene 30 años y que es la industria más poderosa
del mundo prácticamente, y más tecnológica del mundo, y más avanzada del mundo, creo que está, digamos, bien resuelta la cuestión. Entonces no hace falta, digamos, esa transferencia. Y a partir de ahí, entonces, nuestra resistencia, y por supuesto ya lo hemos dicho también, y como esto lo vimos y se trasluce, digamos, en todo lo que tiene que ver con el Consejo Agroindustrial Argentino, la Rural por eso no quiso, digamos, participar de esto, porque se nota un poco en las presentaciones que está esto detrás, ¿no? Entonces no se puede, digamos, crecer a costa de los otros. Daniel, te hago la última. Ustedes tienen, tengo entendido, reuniones habituales virtuales con el ministro Basterra. Las decisiones más importantes que pesan sobre el sector agroindustrial hoy en la Argentina, ¿salen del Ministerio de Agricultura o desde otro ámbito de poder? No salen de ningún lado, lamentablemente, ¿no? Diría que si hay algún avance, como ha habido en algo la semana anterior, digamos, tratar de solucionar este tema entre tránsito de provincias, entre Tucumán y Santiago del Estero, no fue justamente el Ministerio de Agroindustria, digamos, hubo toda una gestión del Ministerio de Seguridad que avanzó más en ese sentido, ¿no? Y no vemos, digamos, desde el Ministerio de Agroindustria o de Agricultura soluciones, ¿no? Todavía está pendiente aquella promesa de la devolución de derechos de exportación para agricultores medianos y pequeños, y hay una cantidad de temas que los vamos conversando, digamos, incluso con dificultad, ¿no? Porque siempre nos quedamos atancados, a lo mejor y empantanados, como decimos, digamos, en temas de coyuntura, pero no vamos a los temas de fondo de las reuniones con el ministro, y verdaderamente no vemos allí también señales claras que indiquen de alguna manera el rumbo que tiene que tomar el negocio agropecuario y la política agropecuaria, que tiene que ser, digamos, generar la máxima competitividad a un sector que es el que puede de alguna manera poner en marcha esta economía tan integrada de Argentina, y especialmente trayendo los dólares, es el único sector que tiene prácticamente una balance de divisas muy positivo, es decir, traemos mucho más dólares de los que consumimos en importaciones, ¿no? Y todo este tema de los parches cambiarios y lo que está sucediendo con el Banco Central no hacen más que distorsionar esas posibilidades, ¿no? Porque vamos a pagar los insumos más caros o van a faltar insumos hacia el futuro, ¿no? Entonces no vemos muchas soluciones por ese lado. Te agradezco mucho el contacto, Daniel. Abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a vos, querido. El ingeniero Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, charlando en la mañana de Mercado Visión. Vamos a una pausa breve, ya estamos.